Yo soy Ángel. Y yo soy Falcón. Y pues el día de hoy traemos un episodio un poquito, no sé si nostálgico, sería la palabra. Entonces hoy en Nadie nos preguntó, vamos a hablar un poquito sobre las infancias porque ya viene el Día del Niño. Y hemos notado platicando un poquito nosotros de lo que conozco también a Ángel y de lo poquito que he interactuado con él en la cuestión del tema de la infancia, que tuvimos infancias muy diferentes. Siento que somos como que la luz y la oscuridad en cuestión de infancias, ¿no? Al revés. La luz y la oscuridad. ¿Por qué la luz? No sé, creo que tú tuviste una infancia más tranquila. ¡No! O sea, tranqui en cuestiones de que, no sé, juguetes, jugar con tus primos, platicar, ¿no? Siento que precisamente esa es la percepción que has de tener de mí porque... por mi adolescencia, o sea, que a partir de mi adolescencia pude tener como que privilegios y todo eso, pero no. Entonces, pues bueno, hoy le pedimos ayuda Ya se le perdió. a nuestro gran amigo, el ChatGPT, con una lista de preguntas. Ajá. Y bueno, vamos a hacer un poquito este tema alrededor, no solamente de cómo crecimos, sino de cuáles fueron como que esos momentos que nos formaron, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera pregunta que nos dice mi novio, el ChatGPT, es... ¿cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? ¿Tu recuerdo favorito de la infancia? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Mi recuerdo favorito de la infancia... es que miren, la verdad es que yo tengo memorias como dispersadas de mi infancia. Porque a lo mejor alguna persona allá afuera se identificará conmigo. Es algo que yo no comparto mucho, pero yo tengo algo llamado estrés postraumático. Y fui a terapia 5 años por eso, vayan a terapia. Siempre se los digo, yo creo. Entonces, muchas cosas de mi infancia a raíz de, pues... el estrés postraumático es como... ¿cómo lo describiría? Es como una condición de vida psicológica y a raíz de esta puedes perder la memoria, puedes tener, bueno, relacionar cosas con un evento específico de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, no importa. A lo que vamos es que no quiero empezar este capítulo con algo tan pesado, ¿no? Pero por eso era de que el mejor recuerdo, no sé por qué estás sacando de que lo peor era el mejor recuerdo, ¿sabes? Yo la más traumada, ¿no? Yo de que, no sé, yo iba a decir cuando me regalaron mi Xbox negro y venía con el Will Eleven, estaba bien chido. O sea, bueno, no venía con el Will Eleven, venía con un juego de carritos, no, de robots que se disparaban, pero yo no era muy fan de los videojuegos y así, pero sí me gustaba mucho el FIFA, entonces mi papá de repente llega con el Will Eleven, que era el anterior al PES, que era un juego, y para mí era lo mejor porque venía mi equipo, mis Tigres de corazón, entonces yo era feliz. La luz, oyeron la oscuridad. De que mi papá llegó, obviamente el juego era pirata, el Xbox era chipeado, el Xbox ya habían pasado 3, 4 años que había salido, pero para mí fue como de que... pues no, creo que antes de eso no había tenido consolas. Bueno, no, tuve el Play 1, pero me duró muy poco también. Siempre me daban consolas muy tarde, o sea, de que, no sé, faltaba un año para que saliera la siguiente generación. Pero eso tampoco fue queja, porque yo fui muy feliz con... la verdad, yo me arrepentí de haber cambiado el Xbox negro por el Wii. ¿Sabes? Es que maldito Nintendo, es muy difícil chipearlos. Sí se podía, pero están bien caros los juegos. Qué triste. No como problemas los de box. niños. A lo que yo iba era que yo tengo un poco recuerdos de mi infancia precisamente por eso. Entonces yo me acuerdo que uno de los más felices que recuerdo son cuando cumplí 10 años. Cuando yo cumplí 10 años, yo vivía en Santiago, Nuevo León. Allá tengo... ¿Tiene su rancho allá? Uh-huh. Allá tiene sus terrenos. Allá tienen su casa. No es cierto, no vayan a mi casa. No, pues yo crecí en Santiago, Nuevo León, entonces lo que pasa es que a mí me hicieron una fiesta de 10 años. Esto fue literalmente 5 días antes de que se divorciaran mis papás. ¿Pero fue con temática o sin temática? ¿A dónde? O sea, ¿la fiesta fue con temática o era una fiesta normal? No había temática, nada más juntaron a los niños de la cuadra en la cochera de mi casa. Mi mamá llevó de que... mangonadas, pastel y la fregada. Y yo me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo de la memoria de... que empezó a llover, empezamos a jugar a las escondidas y yo me escondí atrás de un bote y traía de hecho un vestido morado de rayas, o sea, este es azul, pero traía uno morado de rayas con botones y me acuerdo que yo estaba escondida atrás de un bote azul de la casa de enfrente mientras todos estaban de que escondiéndose y corrieron. O sea, yo me acuerdo de esa memoria porque pues fue orgánico, ¿no? O sea, pandemia nos quitó eso, a los niños les quitó eso, que es el salir a la calle, jugar con amigos y todo eso. Creo que eso fue antes de la pandemia.
con la tecnología ya... No sé, mis primos que son 5 años menores que yo, 6, Ajá. 7, 8, es más de consolas, o sea... Sí, claro, la tecnología les ha robado mucho. Y también los papás, o sea, los papás que no los incentivan a salir, a ser amigos. a Ay, o jugar. sea, yo al menos siento que mis papás no me incentivaban a salir en la calle, yo era solo... Ay, pero éramos de otra generación, güey. O sea, la tecnología sí había, pero no era como que ahorita como el pic. O sea, yo me acuerdo sí. jugar Club Penguin y ya, pero no. Sí, o sea, yo te digo, mis primos era cuando tenían consolas, pero no todos teníamos consolas. O sea, yo no tenía consola, por eso me gustaba más jugar en la calle en esas edades. Pero ya ahorita, pues ya puedes tener juegos en el celular o en el iPad. Entonces, ahora sí es de que ya cualquier niño puede estar Y entretenido. antes los juegos en el celular eran la viborita, güey. O sea, no había tanto como Mi primer ahora. celular fue un Nokia blanco y negro con viborita. Ay, a mi hermano le compraron un celular y yo hice un santo pedo porque yo quería un celular también. Y le compraron un Nokia. El naranja con blanco, uno que se abría así. Naranja con blanco, era rojo. El Nokia. Y era Nokia. El Nokia que se abría era El que rojo. se abría Había hacia dos arriba. versiones. Era el rojo o el azul. No, había uno naranja con blanco. No, era rojo. Ay, lo voy a googlear, Ángel. Mira. Googlealo. Nokia. O estás hablando del Sony Ericsson. Espérate. Es que hay diferencias. Nokia naranja. Mira, con blanco, ¿ves? Luego salió. Por eso te pregunto si era el Sony Ericsson. Bueno, Ah, ¿cuál era entonces? era algo así, pero era este. Ese es ándale. rojo. Ese es rojo. Bueno, ahí, a El ver si Sony no se va a Ericsson alcanzar a ver la era cámara, el pero ahí naranja está. con negro o blanco, pero era diferente. Ese será Nokia. O sea, este que es naranja es Sony Ericsson. Y este es Nokia. Bueno, ese era el primer celular que tuvo mi hermano. Ay, Se lo compraron en... Ese sí una tenía plaza. infrarrojo. Infrarrojo. Ay, qué padre. No, yo tuve un celular No, qué hasta como pata. los 15, o sea, ya grande. No me dieron ningún celular de niña. No, pues yo más o menos esas edades también. Pero yo te digo que pues yo soy mayor que tú, entonces. Damn. Bueno, no nuestros mejores recuerdos. Después tenemos... Yo así de Ay, que a mí todo sí me agüitaba preguntamos. porque... Vamos a irnos del otro lado. Ajá. Al lado oscuro. ¿Cuál fue tu peor berrinche o castigo? Fíjate que castigo no me acuerdo mucho. No sé si me los traumé, no te creas. No... O sea, sí me acuerdo que alguna vez me nalguearon algo así, pero estaba en el kinder o cosas así. Y habré ¿Papá te castigaban? No mucho. O sea, es que tampoco... o sea, yo no era un niño tan... Era muy curioso, pero no era desmadroso. Eras tranquilillo. O sea, yo sí hacía algo, era sin querer. O sea, era de que rompía una maceta con una pelota, o sea, ¿sabes? O sea, pero cute. yo creo que si dices de peor recuerdo, sí me acuerdo de uno bien claro, no sé qué cumpleaños fue. Es que yo tengo ansiedad social, odio mis cumpleaños. Los odio y aparte, bueno, no es que los odio, pero no me gusta la acumulación de gente. Me incomoda mucho. Y hay otra cosa que me incomoda, odio mancharme de cosas. O sea, A mí tampoco me gusta mancharme las no, manos. pero a mí sí me causa una ansiedad. Un problema. O sea, a mí, yo sí casi he tirado golpes porque de niño alguien me rayaba la mano. Jugando, o sea, no lo hizo con una intención, sino que se lo hacían entre Pero a todos. ti sí te generaba Entonces, como... ya cuando lo fui descubriendo, le dije, oiga, no hagan esto. ¿Por qué? Porque, o sea, sí me enoja. O sea, ahí no sabía qué onda, pero ya después. Bueno, hubo un cumpleaños que fueron unas palapas. No me acuerdo exactamente. Muy probablemente se asemejan a las palabras que dije. Pero me embarraron del pastel. Me caga que me embarren del pastel. Ahorita a lo mejor ya estaría más preparado. Es como de que, ok. Pero para mí de niño era lo peor del mundo porque me sentía, o sea, encochinado. Sentía que sentías pegajoso. Eso para mí era como que no estaba a gusto. Entonces entraron y les grité a todos, los odio a todos y me fui corriendo. Ah. Gran anécdota. ¿De qué? No llores. ¡Ah! No te Primera creas. lloradera en el episodio. No, es que también me caló la luz. Pero no, o sea, Sí te ahorita... afectó, o sea, claro. No, o sea, eso también me hizo descubrir que no me gustaba mucho o sea, sí, o sea, no me gusta estar manchado, o sea, en sí me da ansiedad. O sea, ahorita nada más recordarlo me está causando ansiedad, o sea, sí es como de que, Sí, se nota, se te ve que genuinamente te afecta como que... en general. algo que también tiene mi familia es que somos muy delicados de los ojos. O sea, ¿cómo se dice? Ahorita me hice así y ya me están llorando, pero no significa que esté llorando, esté triste. Sino que yo con una alergia me lloran así de que mi papá cuando está enfermo se tiene que tapar los ojos porque le lloran O demasiadísimo. sea, son llorones sin querer ser llorones. Sí, o sea, somos bien delicados. De hecho, un dato curioso también que tenemos los ojos raros es que yo no puedo abrir los ojos mucho. O sea, como tú, yo te envidio tus ojos
Sus ojos son hermosos y son grandes. Esto es lo máximo que los puedo abrir. Todos caen. Esto es lo máximo que los puedo abrir. Si intento abrirlos, nada más se me levanta la ceja. Mira yo. Nada más se me va a levantar la ceja. Yo como la de Rambo, de que... No, a mí solo se me levanta la ceja. Ya lo estoy te haciendo. abren más. Ya, lo estaba haciendo. Ese sí fue un trauma. No Ay, tengo... Yo siempre me he preguntado cómo ve la gente con los ojos más chiquitos. O sea, o sea, honestamente yo sé que no. Yo sé que no, ya me lo han explicado. No. Pero en mi perspectiva yo pienso que limita su visión, ¿no? Pues no te sabría decir la diferencia. O sea, siento que nosotros vemos más los que tenemos Es que, los ojos no, o sea, grandes. no siento que tengan los ojos pequeños, pero no los puedo ampliar. O sea, no tengo mucha expresión. Ajá. De hecho, o sea, yo tengo los ojos muy inexpresivos. Y para mí era un show porque hice actuación. Entonces tenía que ser el doble para que me creyeran, ¿sabes? Y tú es como de... A ti se te nota con los ojos. ¿Cómo estás? Punto para los ojos grandotes. No, mira, lo malo de tener los ojos grandes es que son muy expresivos. O sea, en el sentido de... Si yo quiero decir algo y que no se note lo que siento, se nota. O sea, son muy transparentes en el sentido de... No solo la gesticulación, o no solo la cara. Son los ojos. O sea, los ojos Ajá. entre más grandes, más expresivos son. Y por eso en el cine la mayoría de la gente tiene los ojos grandes. Porque son más expresivos. Pero Sí. sí es un problema porque... Pues no me meto en pedo porque la gente me dice que... Se te me nota que estás mintiendo. incómoda. Sí, o sea, se te nota... Y a mí, yo siento que tú siempre sientes que estoy igual. Dependiendo de mi tono de voz o cómo lo digo. O a veces piensan que estoy enojado. Yo no, o sea, nada más. Estoy tranquilo. Sí, a mí me ha pasado de repente que veo a Ángel así como que no está hablando y está así con su cara de... Él está normal. Y yo digo de que, güey, ¿qué te hice? ¿Estás enojado conmigo? ¿Cuál es el pedo? Y él de que no. Estoy pensando. Que no estoy pensando algo que nada que ver de que contigo. Y cuando está enojado no me doy cuenta hasta ya que me lo expresas. Sí, por eso lo expreso también. Pero retomando el tema, contestando la pregunta... Ahora tu peor recuerdo a ti. peor- Ahora sí de que... ¿Peor Saca la berrinche o castigo? Híjole, no. A ver, es que son dos cosas diferentes. Berrinches, yo rompí una puerta. O sea, a patadas. O sea, literal. O sea, bueno, a diferencia de Ángel, yo sí tuve papás que, bueno, mi mamá particularmente sí me ponía castigos. O sea, sí era... Ya me acordé eran de un castigos berrinche, feos, ahorita te güey, digo o sea. otro. Ya me acordé de un berrinche que sí hice. Sí, ya te había platicado un poquito, ¿no? Entonces una vez me encerraron en mi casa. Yo no tengo mucha memoria salvo de la acción. O sea, yo no me acuerdo de por qué me castigaron ni qué hice. Solo me acuerdo que me mandaron a mi cuarto, me encerraron la puerta y yo estaba en el piso, ¿no? Haciendo berrinche. ¡Ah! Y luego de repente le empezó a pegar a la puerta, a la parte de abajo, ¿no? Ala. Entonces le empecé a pegar, así de que haciendo berrinches y la rompí. Y todavía, y hay así como un huequito, como un arco, como si fuera un ratón, pero no fue un ratón, fui yo la que lo rompió. O sea, es una cosita así, pero porque mi patita era la... Y tanto la te pinta. quejas de los FIFAs, ¿eh? ¿Mande? Y tanto te quejas de los FIFAs. Ay, no, pero Le yo era golpea una la niña, puerta. era una niña, no mames, o sea, un FIFA ya está peludo, ya está grande, ya, que no mames, o sea, también tú, güey, o sea, un niño haciendo un berrinche versus un adulto haciendo un berrinche por un partido de fútbol, que no mames, o sea, pero bueno, este fue, sí, yo creo mi peor berrinche, peores castigos, bueno, lo vemos después, lo checamos después. Ah, es que te digo, me acordé de otro berrinche que sí hice, pero ese no fue con mi familia. Bueno, no fue con mis papás, fue con mi hermana. Porque yo odiaba... O sea, no me acuerdo qué edad tenía. Yo tendría unos 11 años. Yo estaba en la primaria, creo. Casi Ajá. a punto de estar en la secundaria o ya en el primero. Odiaba que agarrara mi ropa. O sea, agarrarla de o sea, se la así, pone. O no, ponérsela. Que se la pusieran. Más que nada porque yo tenía mis playeras favoritas y yo tenía todo así. Y tu hermana no te agarraba. Y también era como de que a mí me compraron mucho menos ropa que a ella. Entonces yo de repente tenía una playera que guardaba para una ocasión Y especial. tu hermano parecía con ella. Sí, o Yo le sea... hago a mi hermano. Creo que, o sea, lo he platicado con amigas de que ellas hacen lo mismo. Y ya después uno se acostumbra. Pero me acuerdo una vez que sí me enojé. Creo que fue su cumpleaños. Y le estrellé. O sea, lo bueno que no fue el disco. Pero le habían regalado un DVD. No me acuerdo. Creo que era la película de Luna Nueva porque eran 2 CDs. Ajá. Porque era parte 1 y parte 2. Y rompí la caja. O sea, la aventé. No controlé mi fuerza. No se rompieron los DVDs, pero sí rompí la caja. Y la intenté cambiar y todo bien sordeado, pero la caja sí era diferente. Lo intenté arreglar. ¿Cómo arruinarle la felicidad a otro niño? No, fíjate que mi hermana tampoco se puso tan... O sea, era una casa sana. Contraria a la mía, nosotros nos hubiéramos agarrado. No, o sea, sí me agarrado más. regañó. Fíjate que ni siquiera... No recuerdo haberme castigado.
Pero porque sí le dije, o sea, yo le dije desde antes, es que ya no la uses, y ya habíamos tenido esa plática, y es como de que ahí sí yo me pasé, yo sé que ahí no fue la mejor reacción, pero era un niño. Y me acuerdo, no recuerdo su reacción exacta, pero no se enojó tal cual, tampoco es como que se pusiera tan triste. Ajá. Porque pues al final le dio otra caja, o sea, tratamos de solucionarlo, pero fue como de que, ok, yo te hice esto, tú me hiciste esto, ya, nos ¿Oye? quedamos en... A lo mejor ella tenga otra versión, porque ahorita no me A lo acuerdo. mejor ella sí te agarró coraje y tú estás de que no, pues no se enojó. Y ella de que por dentro de que pinche ángel. Sí, o sea, ahorita no me acuerdo de que su reacción, a lo mejor después Y de... si no me acuerdo, no Sí, no. paso. Pero fíjate que tampoco me acuerdo de la reacción de mis papás, pero sí recuerdo que no... O sea, sí me hablaron conmigo, pero no un regaño tal cual. Lo que es tener papás sanos. Un privilegio. Eso debimos de haberlo mencionado que en el capítulo pasado. Bueno, también como contexto, mis papás siempre... en sí, también en mi primaria, hay muchas primarias donde tienes alumnos que quieren crecer muy rápido y cosas así. No, en mi primaria éramos muy niños, entonces yo realmente tardé mucho en madurar en cuestiones de que, no sé... Y mis papás usaban mucho la magia para tal cual, no sé... me fue mal en la primaria y en Navidad me recibí una carta de santo de que le echara ganas. Cosas así, o sea, ¿sabes? O sea, usaban los elementos de la infancia para Sí. hacerte creer. Sí, o sea, usaban mucho a Jesús, usaban mucho a Santa, usaban mucho... Que creer en Santa, en el hada de los dientes y en todo eso, yo creo que es sano. O en el ratón de los dientes, como a mí me tocó crecer con el ratón de los dientes, es sano. Yo creo que la gente dice que ¿por qué? O sea, porque si es una mentira. A veces son mentiras ¿Piadosas? piadosas. No piadosas. Yo creo que no están teniendo piedad, no es eso. Yo creo que son crear el entorno en el que vive un niño con magia. Y nosotros Es que crecimos con eso. Algo que sí puedo decir es de que la magia existe. ¿Por qué? Porque el término de magia es algo que no se puede explicar. Hay cosas que se pueden explicar, pero en tu cerebro no. Entonces, hacer esa magia... O sea, la magia existe si tú crees en ella. Tú la puedes hacer posible, ¿sabes? Es como Claro. cuando dicen las sorpresas o los regalos o eso. Eso también es magia, ¿sabes? Es como... El elemento sorpresa. El elemento sí, claro. sorpresa son factores en el cual si tienes a alguien, o sea, digamos, a mí me encanta la magia y por eso es como de que me encantan las sorpresas, me encanta sorprender, etcétera, etcétera. No me gusta, no sé recibirlo, pero me gusta mucho darlo. Entonces creo que va mucho en ese factor. Sí, claro, y es parte de hacer un niño feliz. Pero hablando de todo eso, precisamente de la magia y de todo eso, ¿había algo que a ti te hiciera muy feliz? O sea, algo que a ti como niño tú dijeras, porque ahorita pues es otra respuesta, ¿no? Pero de niño había algo que te hiciera a ti feliz, algo específico. Fíjate que me acuerdo una vez, yo, era un fin de semana y desperté y nos despertaron mis papás y luego yo, pues voy. En mi momento feliz era cuando comía pizza. Pero es que rara vez comíamos pizza. Pero no es porque no pudiéramos, sino que... Ese siempre doy el ejemplo. Mi mamá tiene un restaurante, siempre le gustaba la comida. Entonces, el 90% de comida que comí en mi niñez era casera. O sea, entonces no les gustaba tanto gastar en comida porque pues podías hacerlo. Pero había épocas así. Entonces, yo me acuerdo de que mi mamá también hacía pizzas, pero las aprendió a hacer todavía después. Pero me acuerdo de esa, todavía me acuerdo de esa pizza. O sea, era una pizza que en ese entonces llamaban mexicana. Se veía muy rica. Tenía jalapeño, tenía chile morrón, tenía chorizo, tenía frijoles y tenía salchicha... Un tipo de salchicha, no me acuerdo. Italiana, creo. Eso es algo que no ha cambiado en ti. La comida te hace feliz. Sí, es que me encanta la comida. ¿Tú crees que es como la escena de Ratatouille? Donde regresa al mismo restaurante o a otro restaurante y prueba de que... ¿Cómo se llama el platillo ese de las hojuelas? Y lo prueba y se acuerda de él, de niño, del que le hacía a su mamá, ¿no? O sea, sientes que es así, transportas ese sentimiento de felicidad a través de la comida al presente. Creo que no soy tan nostálgico. Simplemente me hace feliz en ese momento. No es como de que, ay, esto no. Es más como de que, o sea, de que no manches, sabe muy rico, pero no me atrae. O sea, yo soy una persona que odia atragantarse, entonces sí, nunca se limita. O sea, no soy bueno en los buffets, pero me gusta disfrutar la comida y probar algo nuevo, de que, esto es nuevo. Y la comida, por ejemplo, no te recuerda cosas como que dices, ay, la pizza, ay, me acuerdo cuando era niño hicimos una pizza o... No. Entonces, simplemente te genera felicidad en general. Me genera curiosidad de saber qué elementos tiene para que sepa así. Eso O el sonó proceso. muy así como... ¿Qué elementos tiene como un ingeniero? ¿De qué? Es que, o sea, yo siempre he pensado que tengo cerebro de ingeniero. Pues ibas a ser ingeniero, ¿no? Iba a ser ingeniero. Pero yo de niño, hay muchos ingenieros que lo pueden repetir, desarmábamos cosas y los volvíamos a armar. Entonces yo limpiaba mis celulares, los limpiaba. O sea, yo te estoy diciendo que está en la primaria, secundaria. Wow. De que
De que los destornillaba cosas, los limpiaba y lo volvía a armar. ¿Por qué? Porque quería saber cómo funcionaban. Pues eras muy curioso el niño. Sí, o sea, yo sí era de que muchas cosas de que ya... Sí hubo cosas que las armé mal y ya no funcionaron, pero eran cosas más básicas. O sea, tú sí necesitabas saber el por qué, el cómo, el qué. No me generaba tan así, o sea, si no lo podía descubrir, no había problema. Pero si sí estaba en mis manos, lo hacía. O sea, de que también era de que, oh, ¿por qué? ¿Dónde pasan los camiones? Yo era el chico que se subía al camión y pasaba toda la ruta nada más para saber por dónde pasaban. Ah... No, sí, me imagino como... Mira, aquí estoy viendo los mensajes del ángel en la pantalla. ¡Y! Sí. ¿Qué? Pero bueno, a mí... De que te lo Ay, puedo de que así mostrar. de que Ángel ya nada más volteando el celular de mira, miren que... No, pero bueno, a mí lo que me hacía feliz, que a lo mejor es un poco predecible porque no ha cambiado mucho, a mí me hacía feliz los libros. O sea, yo era una rata de biblioteca, o sea, yo me tragaba los libros, me leía los libros. ¿Cuál fue el así. primer libro que leíste? Me acuerdo la primera vez... Es que no me acuerdo el primer libro como tal, pero sí me acuerdo de, por ejemplo, la primera vez que descubrí la poesía. O sea, que pasé de novelas a poesía. Descubrí un libro de recolección de poemas de Gabriel García Márquez. Y me acuerdo que tenía una historia sobre un perro que desmantelaba una infidelidad dentro de una pareja. Entonces sí me acuerdo muy bien de eso. También me acuerdo de que me leí libros. O sea, yo también el problema que tenía era que nada me saciaba. O sea, yo quería leer algo que a lo mejor no era para mi edad. O sea, me leí, por ejemplo, el diario de Ana Frank cuando estaba en la primaria. Es un libro muy pesado para un pero niño. ¿qué edad tenía Ana Frank también cuando le pasó todo eso? Pero, o sea, es que como que a la historia de unos nazis de niños... O sea, no es algo fácil de digerir en la primaria. O sea, te lo puedes explicar, pero que lo lea en primera persona, que lea cómo una persona se tuvo que esconder en una casa, Sí. que no podía tener libertad de expresión de niño. Yo entiendo que los niños pueden desarrollarse y pueden entender, pero hay edades para todo. A lo que voy es mis papás me tenían que esconder los libros. O sea, yo descubrí un libro que se llamaba La llave del pozo, que es un libro de Lovecraft, súper pesado, es de adultos, ese pedo. Descubrí la del... El Marqués de Sade. ¿Lo conoces el libro? No. El Marqués de Sade es un libro para adultos. Y yo lo quería leer y me lo quitaron, me lo pusieron hasta arriba del librero. Y yo Y ahí tú subiéndote en me sillas subía- y todo. Me subí a un escritorio para alcanzarlo. Entonces, eso a mí me hacía feliz porque, o sea, yo tuve una infancia relativamente muy triste. Entonces, para mí como que los libros eran como un escape, ¿saben? Eran como un túnel a un mundo que sentía que podía vivir a través de esos libros. Entonces... no era solamente como una barrera, una burbuja hacia mi realidad, sino también eran como un transporte a un lugar mejor. Entonces, he conocido mucha gente ya actualmente que también lee libros y que crecieron bajo las mismas condiciones en las que los libros fueron pues, Su un refugio. escape, a un transporte hacia otro lugar. Entonces, yo creo que eso era lo que a mí me hacía feliz, era descubrir un nuevo libro, era leer una nueva historia. Me leí El Principito en un viaje familiar, me acuerdo. Entonces, sí, eso era lo que a mí me hacía feliz y me acuerdo que eso era todo lo que yo quería hacer. O sea, leer. Después, pues ya de grande, hasta ahora estoy empezando a leer otra vez, pero sí me acuerdo que yo era muy feliz leyendo. Y sí. Pues es eso. A ver, la siguiente pregunta. Vámonos del otro lado. Es básicamente, ¿qué era lo que más miedo te daba? O sea, ¿le tenías miedo a algo? Pero lo que más, así que tú dijeras de que... Tu mayor miedo, niño, porque ya sabes que cuando somos niños, las emociones son emociones grandes. Entonces, cosas que ahorita de grandes ya las vemos así, de niños, eran como... Me voy a morir. Fíjate que yo sí era muy realista de niño. O sea, de que... No, yo no le tenía miedo a los fantasmas ni a la ¿Tú oscuridad. hablabas con ellos o qué? No, es que... Énfasis, lo he platicado en otros podcasts. A mí siempre... Pues mi familia es de rancho. Yo iba a me llevaban a los panteones a las 3 de la mañana a los 10 años. O sea... Pero, güey. Y a mí me llevaban porque no me daba miedo, o sea... Y era como que a mí siempre era el reto tratarme de asustar. Es de que, vete a la oscuridad allá. Métete a ese pozo y quédate ahí una hora. Yo lo hacía, pues... O sea, no eras un niño miedoso en ese aspecto. En ese aspecto, pero... Yo creo que sí O sea, yo sí le tenía miedo... O sea, no a mi muerte. Actualmente tampoco le tengo miedo a morir. O sea, yo sentiría de que... A morir tú. Sí, yo no.
¿Pero qué es lo que te da miedo entonces? Que se mueran los demás. O sea, el niño tú decías, ¿qué va a pasar si te muere O mi sea, papá, mi mamá? yo sí llegué a tener pesadillas. Creo que nunca se lo dije a mis papás, pero sí llegué a tener pesadillas y sí, o sea, no eran muy frecuentes, pero sí porque de chiquito yo tenía un tío que era muy acercado conmigo y falleció. Y era como de que fue muy extraña el fallecimiento, entonces sí fue como de que ese sí eran como que mis temores y no era como de que que venga un dragón o una araña, no, o sea, yo es como de que pues es una araña, si yo no le hago nada, no me va a hacer nada, ¿sabes? Porque yo sí era muy ley de naturaleza, o sea, yo sí era niño de que se subía se ponía el bicho y se lo ponía aquí, o sea, yo sí agarraba la araña. De hecho, una vez traumé a mi hermana, Miedo. porque esa sí me pasé, agarré una rata de la cola y se la enseñé a mi hermana, o sea. ¿Qué pedo? Es como la del video de la niña que agarró una paloma, ¿la has visto? No. Hay una niña de que literal de que agarra una paloma en una plaza, güey, así de que así la paloma. Posiblemente sería yo, pero ay sí, una disculpa con la rata. O sea, porque pobrecilla, o sea. No, ahorita ya no lo hago Dios. por respeto a los animales, pero en ese entonces, o sea, a mí nunca me dio miedo. O sea, mi hermana te lo puede confirmar de que era en una rata de un lote baldío que está en una casa donde vivía y yo la agarré así de Qué que se la enseñé. asco. Obviamente me regañaron y me lavaron las manos súper bien, pero... Qué asco, no. Yo siento que lo que más le tenía miedo cuando era niña, que era... A Shrek. No. Siento que era la oscuridad. No a la oscuridad de quedarme dormida y de que está apagado, sino a qué hay en ese vacío oscuro, ¿sabes? De no saber qué hay delante. O sea, como que la impresión de que estás de repente haciendo nada y se va la luz y está oscuro y es de noche. O sea, sí, como que una esquina de que oscura y la frega. Eso, y irme al infierno, tenía un pedo. Porque yo crecí en familia religiosa, ese es otro pedo. Tú también creciste en una familia religiosa, no, pero somos de diferentes religiones. Sí, no me inculcaron mucho el infierno. Ajá, yo crecí en la iglesia cristiana y pues como todo el concepto de las iglesias cristianas, católicas y demás, había mucho o manejaban mucho el concepto del pecado, ¿no? Entonces cuando tú eres niño ibas creciendo, ibas a los campamentos y a las fogatas infantiles. Y yo me acuerdo que una vez fuimos a una fogata infantil y nos dijeron que escribiéramos nuestro mayor miedo en una hoja y la dobláramos y la echáramos a la fogata como simbolismo de quemar un miedo, ¿no? Ajá. De perder miedo en el nombre de Jesús y la fregada, ¿no? Y yo escribí irme al infierno y todavía me acuerdo de eso. Y siento que me metieron tanto en la cabeza eso de es que si pecas te vas al infierno, es que si eres así. A mí me lo inculcaban más por mi regalo de Santa. ¿De qué Santa no te va a traer regalos? Pero es que también no... en la lista de niños malos. Para mí no era muy insistirme. Es que te digo, yo no era un niño malo. Era niño... ¿Cómo se dice? Curioso de que a veces sí... O sea, no era el que no te escuchaba. O sea, era el de que si tú le decías que no lo hiciera, pero no era por hacer el desmadre, sino por saber el por qué. Ahí sí era como... ¿Qué por qué? ¿Por qué no me va a traer? ¿Y por qué? Ajá. No es tanto así de que... No era desafiante. No era desafiante de que... De eso, sino como... no era simplemente por hacerlo. Como del ejemplo de que quiero saber qué hay allá. Y ellos me dicen no. No es pelear de que, ¿por qué no? Simplemente, yo quiero saber, entonces voy, o sea, aunque me digan que no. Entonces era un niño muy curioso. Yo siento que yo era una niña más desafiante. O sea, no era de que como tú, de que quiero ver qué hay allá, que no es. Era desafiante en el sentido de, ¿y por qué no? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque Dios lo dice? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la iglesia sí pasaba mucho que yo cuestionaba eso. O sea, teníamos ya adolescentes, ya grandes, teníamos una clase que se llamaba catecúmenos, que es como el catecismo, pero versión cristiana, en donde tú tienes que presentar un examen al final y si lo pasas te suben de nivel. Entonces me acuerdo que yo cuestionaba mucho a mi maestra. Y yo le decía, pero es que, por ejemplo, quitaron el servicio de interpretación de lengua de señas de la iglesia porque no les parecía. Y yo les decía, ¿por qué? Si en la Biblia dice batir las palmas pueblos todos, que ha llegado El Salvador, ¿no? Porque también estaba prohibido aplaudir. O sea, te daban un folletito y tú lo hacías así y ya. Y yo decía, si la Biblia dice que batamos las manos porque ha llegado El Salvador, ¿por qué me estás diciendo a mí, me estás enseñando a mí lo contrario? Entonces yo sí era como muy desafiante en cuestión de conocimiento, no tanto en cuestión de aventura. No era aventurera. Mi hermano se subió a un techo y... Papá, ¿qué pasaría si hiciéramos una montaña rusa del techo de la casa abajo con un resbaladero? ¿Sí me explico? Usted era más aventurero. Yo no era aventurera. Yo quería cuestionar
conocimiento, ¿sabes? Es que fíjate que a mí en esa temporada me daba igual. La neta, yo sí era como que, ok, está bien, y ya. O sea, no me gustaba hablarlo de más porque también eran, creo que cosas que no me... Mi cerebro no tenía esa madurez como para hacérselo. O sea, yo sí era más... Te digo, o sea, si era un niño tal cual de que... Damn. Bueno, a ver. Eso sí, por eso era el favorito de todos. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Tenías algún juguete o peluche favorito? ¿Cómo se llamaba? Sí, eso sí, me dio un coraje. Era mi Lucas, mi come galletas. ¿Tú qué? Era un come galletas, era un peluche de come Era galletas. algo me galletas de... Se llama ¿de Lucas, Sésamo? sí. ¿Y cómo era? ¿De plástico? ¿Era un peluche? No, era un peluche, sí estaba grande. Bueno, a lo mejor lo recuerdo diferente ya. El peluche. Ya lo recuerdo así, fue mi regalo de graduación de tu kinder. abuelo. Ah, ¿te regalaron un peluche de graduación de kinder? Sí. A mí me regalaron un anillo. No, casi un peluche, ya, me fue bien. A lo mejor a las niñas les Pero dan anillo. fíjate, dato curioso. Yo cuando... Es algo que le dije a mi papá cuando terminé el kinder. Le dije, bueno, al fin ya se terminó los estudios. Yo pensaba que ya eran toda la escuela, el kinder. Ay, Luego, no. no manches, esto a veces ni siquiera lo toman en cuenta. Yo, ¿qué? Ay, llora. La neta es muy... ¿Cómo se dice? Muy Ah. triste. Imagínate mi decepción cuando sabía de que todavía 6 años en primaria y luego 3 años de secundaria, para 2 años de prepa, para si te metes a una universidad al mínimo 5 años, no. Triste. Y sí estaba triste. Ah, pero mi come galletas, no, porque mi enojo, la verdad ahorita ya X, porque eso también me ayudó a no ser acumulador. Pero mi mamá y mi tía, un saludo a mi tía, vendían mis juguetes y no me daban dinero. No sé qué me duele más, que no me dieran parte del negocio. Es que tanto mi tía como mi mamá siempre han sido mucho de emprender o hacer bazares o tener su negocio de restaurantes. Mi mamá ha vendido Avon, mi tía también vende Avon, vende... Ay, ahorita Bitterware creo que es el que está, también mi tía, ahí vende mucho eso. Pero hubo un tiempo, es que también la casa de mi abuelita está muy cerca de una primaria, está 3 Ajá. calles. Entonces mucha gente, había mucha... Entonces ahí se ponían de que a vender cosas. Y tú come galletas. Es que ese te juro que de repente ya no estaba. Lo que sí alcancé a rescatar fue mi Max Steel. No, me lo desaparecieron. No, hombre, o sea, es que sí me dolió el Max Steel. Porque era una buena... Ese regalo, la verdad, lo tuve que tener toda mi vida porque tenía una buena anécdota. Tenía solamente 2 Max Steel originales. Y uno de ellos me lo regaló la mamá del chico que me atropelló. ¿Te atropellaron? ¿Te estás riendo de que atropellaron a un niño a los 7 Pero, años? o sea, ¿cómo te atropelló? ¿Cómo? Ahorita te enseño ahí tengo el periódico. Salí en el periódico porque... No, sí fue muy trágico. Porque atropelló a 3 y uno sí falleció. Porque venía huyendo de la policía el chavo. Entonces, o sea, venía muy rápido. Tu cara de tu ¿Por cambio de qué te cara. ríes, güey? No te rías. ¿Qué pedo? ¿Te murió alguien? O sea... Ah, yo sé, pero mi trauma, Mi trauma, mis chistes, dices. No, porque pues, sabes que, o sea, yo ¿Y también... tú, o sea, tú cómo terminaste? O sea, te raspó. Ay, no. Le quité con mi cabeza el retrovisor. O sea, creo que no me atropelló tal cual, o sea, no me arrolló. O sea, creo que me pegó en la esquinita que giré. Pero sí tenía una... ¿Cómo se llama? Una cicatriz. Porque, o sea, le digo, arranqué el retrovisor con mi cabeza. Ya con que te pegó un carro tienes... Pero, es que eso me lo acuerdo claramente. Me acuerdo que me levanté. O sea, me desmayé. Yo no tengo noción del recuerdo de cuando el carro... Sí me acuerdo que venía el carro, pero como a 3 metros antes de que me pegara es borroso, o sea, lo tengo oscuro. Pero me acuerdo haberme levantado, ver que todos me estaban girando, o sea, estaban como a 2 metros de distancia todos. Mi tía hablando por teléfono con mi mamá, porque siempre le pasaba cosas. Siempre me pasaban cosas y mi mamá no estaba, era con mi tía. Entonces, yo me levanté y le dije, ¿qué pasó, tía? Me dijo, pues te atropellaron. Y yo, bueno, y luego, te vamos a llevar al hospital. O sea, yo estaba con mi madre, o sea, no me pasó nada. Nada más una cicatriz, o sea... No, pues a lo mejor tú no sentías un todavía raspón. el golpe. No, a los días después no me pasó nada. Ni el cuello. Gracias a Dios, porque por No, o sea, falleció tuve alguien suerte, en o el sea, camino, no no, o sea, mames. atropelló a ¿Cuántos años 3. tenías? Ay, Tenía perdón. 7 según el
A ver. O 9. Entre 7 o 9, no me acuerdo. Ahí tengo el periódico y ahí debe decir que anotaron mal mi apellido. Eso sí. No manches, no. ¿Qué? Madre, pues, ¿qué pedo? Estábamos hablando de lo que mata hacía feliz y ahora estamos hablando de cómo atropellaron a Ángel, que, o sea... Pues eso me hace feliz, sobreviví. No mames. Estamos hablando del peluche, ¿verdad? No, ya, güey, valió verga mi... Es que estaba hablando de mi Axe Steel. Ya no me acuerdo, güey, cuál era mi peluche favorito. Juguete, peluche. A ver, ¿tuviste algún... No, perdón, otra vez. ¿Alguna vez te sentiste incomprendido de niño o de niña y por qué? ¿Qué es lo que más, con lo que más chocan los adultos con los niños, no? La incomprensión, la falta de empatía, el decir, ay, los niños no tienen verdaderos problemas, cosas así, ¿no? No, hombre, yo siempre fui el incomprendido. Toda No. mi vida, hasta ahorita. Siempre te has sentido comprendido por la gente. No es eso. No, yo lo marco más con mi familia y en los alrededores. Porque en mi familia, fuera de mi mamá, yo siento que mi mamá es un poquito más como yo, pero lo oculta un poquito más. O sea, en cuestiones de aventurarse o vender o hacer las cosas así. Ajá. Toda mi familia es de buscarse un plan. O sea, tal cual es de que termina una carrera, estudia, y yo desde chiquillo, no. O sea, de hecho, era un problema para mí en la primaria porque me valía. En la secundaria también, o sea, con pasar 6 era pase y no había ningún pedo. Yo sabía que no servía la primaria. O sea, yo desde niño sabía que la primaria y secundaria hasta me dormía y me llevaron al psicólogo. Ahí hubo un margen de que pudieron saber que tenía TDA. No sabían porque me aburría. Ya cuando, o sea, y era de que me ponían un problema y lo resolvía. Simplemente me daba flojera escribirlo. Mami. Entonces, Pero en general tú no, o sea... si no me llama la atención, no lo hago. Es problema de los que tenemos. O sea, si no tengo interés en hacerlo, no me muevo. Yo y los que no sabemos decir que no, escuchando esto. Empecé a ser más responsable a partir de la prepa porque pensé que la prepa sí servía. La verdad, también la calificación de la prepa no sirve. Tampoco la de la universidad, ninguna, a menos que quieras beca, ahí sí. Yo por eso ya tuve mejores calificaciones para tener beca en prepa. Ahí o sea, yo hasta la prepa descubrí que era inteligente. Porque a mí me tachaban de burro. Hasta que... ¿Cómo dice? Primer semestre yo empecé a dar asesorías porque yo entendía las cosas. Los números. Es que soy muy bueno con los números. Pues mira, yo sí me sentí incomprendida porque yo tuve... Bueno, a mí toda la primaria y secundaria a mí me hicieron bullying. O sea, cabe recalcar que yo tengo una voz rara ahorita. Yo la tenía mucho más marcada y más rara de joven. Entonces... También había otros elementos, pero sí siento que la incomprensión de mí venía de que a mí me costaba mucho ser amigos. No en el sentido de que no fuera amigable. No en el sentido... Porque siempre he sido así, siempre he sido muy cotorra, ¿no? Siempre he sido de, Ajá. ay, hola. Y podía tener momentos amigables con gente. Pero me era complicado tener amistades porque me cambiaban de escuela cada rato. No por mí, por mi mamá, por el trabajo de mi mamá. Mi mamá era maestra y luego se hizo directora de colegios. Uh-huh. Y fue directora de colegios muy, muy conocidos y colegios caros, ¿no? Entonces pasaba mucho que un año yo estaba en escuela pública, otro año estaba en escuela privada. Un año estaba en escuela pública y siempre eran diferentes escuelas y siempre era la nueva y siempre era... Y el ser la nueva una y otra vez teniendo esa dificultad de dejar de ser la rara del salón, ¿sabes? Era muy complicado. Entonces yo me sentía como incomprendida cuando entraba a un nuevo espacio y no lograba... conectar, porque por ejemplo entré sexto grado, último año de primaria a una escuela nueva. Es lo peor que le puedes hacer a un niño, meterlo en el último año, cuando ya se va a graduar de una etapa, ya sea tercero de secundaria, Ajá. tercero de prepa, cuarto de prepa, no sé, o en mi caso fue sexto grado. Entonces sí me sentía muy incomprendida en el sentido de que sentía que no había empatía. O Ajá. que mis decisiones para encajar, porque tomé malas decisiones en el camino, para intentar encajar, para intentar ser parte de... Entonces, en ese aspecto sí siento que el bullying a mí sí me hizo sentir así incomprendida. Por ejemplo, yo me acuerdo que había una niña que se llamaba Fabiola. Todavía me acuerdo de su nombre, güey. Así Todavía... Ay, no. Tata Fabiola, te vas a Ojalá nunca encontrar. Te vas a encontrar. Ojalá no vea esto, ¿da? No, ella se Pero llamaba es mala Fabiola. o buena. ¿Es mala o buena? Ay, no. Bueno, dale, platícanos, perdón. ¿El qué? Si era buena o mala. No sé, era una niña. No, hay niños malos. No sé, es que no sé si es malo. Te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, ella me empezó a decir sarampión.
O sea, ¿Te puedo decir así? sarampión porque... o ¿Te sea, puedo empezar así? y luego yo no sabía cómo... Bueno, entonces Fabiola... Es el esta mejor niña- apodo que con... Esta niña que se sentaba en el primer asiento, o sea, te cuenta que entrabas al salón y era el primer asiento al lado de la puerta. Entonces yo me acuerdo que entraba y lo primero que escuchaba era sarampión. Ahí viene sarampión, ¿no? Y yo no sabía defenderme porque yo no soy cruel. Nunca he sabido ser cruel con la gente. Esa es mi estupidez en la vida. Y digo estupidez porque a veces he aprendido que la única manera de golpear de vuelta las palabras es siendo igual de cruel que el otro. O a veces. O sea, yo sé que hay otras maneras, van a decir, que hablarle bien. A veces no funciona. Con los bullies eso no funciona. Hay que ser igual de cruel. También estamos hablando de niños. O sea, ahí no sabías eso en ese No entonces. sabía eso. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo decía de que, no mames, pues bueno, o sea, al inicio le ignoraba, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Que el sarampión se pegó a todo el salón. Y O sea, a todos les dio mundo sarampión. empezó a decir sarampión y yo agarré un coraje con Fabiola de que... Yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, y mi papá tiene un humor muy pesado y yo siento que mi papá sí fue bully en alguna etapa de su vida. Hay posibilidad O sea, de... mi papá hizo unas cosas bien funables que nunca, o sea, la verdad, he considerado nunca invitarlo nunca a un podcast porque siento que lo funarían en 2 segundos. De hecho, pero dato bueno. curioso, cuando lo vi la última vez, me vio así con cara de enojo y dice, ¿quién es? Y luego le dijo, ¿es el del podcast? Ah, o sea, le cambió la cara de que... Sí, mi papá era el mean boy, o sea, él era el grosero del salón. Pero bueno, yo le digo, no, es que me están diciendo sarampión. Y mi papá, ¿sabes qué me dijo? Dile... No te preocupes, sarampión. Ay, no. Me dijo, contéstale. Y me dijo, dile Fabiola la miona. dile Fabiola la miona. Y luego me dijo, es parte un rumor en el salón. Xavi Pipí. Sí, me dijo, es parte un rumor en el salón de que o huele a pipí o se mió en el salón. Y yo de que, ¿cómo voy a hacer eso? Nunca lo hice porque, o sea, nunca lo esparcí ese rumor, pero sí le contesté eso y me dejó en paz. Pero sí me acuerdo de esas madres que yo digo de que, güey, no mames, o sea, para mí el bullying, tuve ya más grande el bullying empezó a ponerse más feo, ¿no? Pero esa sí fue como mi iniciación, ¿no? Al mundo del bullying. ¿A ti alguna vez te hicieron bullying? Sí. Creo que todo. Bueno, es que, dato curioso, si ahorita estoy pequeño, imagínense cuando... O sea, cuando les digo de que... Ay, es que lo conté en otro. Pero yo siempre fui el niño chiquito, o sea, el más pequeño. En el kinder las maestras no dejaban de cargarme. Entonces era muy lindo. Pero llega de que un campamento en el trabajo de mi papá, pues en verano había campamentos. Estaban chidos los campamentos. A mí no me gustaba ir porque prefería... O sea, como decía, no me interesaba. Prefería estar en mi casa no haciendo nada. Pero me obligaban a ir. Es que también era bien temprano. Eran las 7 de la mañana. Ay, qué hueva. En tus vacaciones de verano. No hagan nada. No se crean. No, si el niño quiere, pues sí. Pero también pregúntenle. Sí. Porque luego va huevado a la escuela. Sí, bueno. El punto es de que creo que la última vez que fui... sí, el último año... Ahí me metieron a un grupo más grande porque no sé, era de que... No sé, de 9 a 12 y de 13 a 16. Y yo tenía 12, pero faltaba 1 mes o 2 meses para cumplir en la siguiente edad, para entrar al otro género. Y mi papá insistió para que me metieran al otro. Y yo, no. ¿Y por qué no quería? Era más porque mis primos... Un saludo a mis primos. A Beto y a Andrés. La verdad, yo quería pasármela con ellos. Porque a ellos les gustaba mucho jugar fútbol y cosas así. Estaba mucho en ese ambiente, entonces yo quería estar con ellos. No, me mandan al otro. Y en el otro no conocía a nadie. Y a mí sí se me dificulta socializar. Entonces, aparte de que yo era menor, estaba muy... O sea, quiero que entiendan que si estoy chaparro, yo crecí hasta la prepa. O sea, yo realmente, antes en la secundaria... Estaba mucho más chaparro. Y mi crecimiento tal cual fue en la prepa. O sea, ya sí me tardé en crecer. Entonces, ahí yo era enanísimo. O sea, y aparte estaba bien delgado. O sea, era muy frágil. Entonces me inventaban apodos. No era apodos sobre eso. Era de que... Pero sí había un chavo. Que fíjate que tampoco siento que era tan... ¿Cómo se llama? Tan ofensivo. Como que quería ser el chistoso, ¿sabes? Me decía el payaso del salón. El payaso, pero no hacía comentarios tan ofensivos. Pero pues a mí sí me llegaban a incomodar, ¿sabes? No como sarampión. No algo como que te describía, que decía, te parece el Ricky porque era de que el feo de un programa, no sé qué, cosas así, de que porque estaba muy pequeño y cosas así, ¿no? Entonces así me decía, y tenía una canción ese personaje que tal cual no me acuerdo la canción, pero en ese entonces a mí me molestaba mucho, ya lo platicó con mi hermana.
De que yo le platicé a mi hermana para que me defendiera porque está en ese grupo y se burló. O sea, esto ya lo hemos platicado. De hecho, o sea, en cierta etapa también mi hermana era la que me hacía bullying con sus amigos también. Hay niños crueles, hay niños malos, como dicen. No, ahorita mi hermana es un panquecito. O sea, ahorita si la ves, está también, o sea, está mucho más chaparra que yo. En ese entonces, o sea, a lo mejor un día te la presento nada más para que veas la estatura que tiene. En todos los años que llevamos de conocernos, nada más se conoció a tu mamá. A mi mamá. A mi Y mamá. a tu papá no, también. viste a mi papá una vez. Pero a tu hermana no, ¿verdad? No, es que mi hermana ya no vive aquí. No. No, en ese caso. Pero, para que te des cuenta que en ese entonces yo estaba más chaparro que mi hermana. Y mi hermana ahorita me llega por aquí. Ah. O sea, mi hermana sí está muy chaparra. O sea, 1.50. No o sea, mames. mi mamá mide... La diferencia entre mi mamá y mi hermana es 1 centímetro 2, o sea. No, sí está muy chaparra. Sí, exactamente. Entonces, yo estaba demasiado chaparro, o sea, entonces... sí era el chiquillo, o sea, entonces Veías sí... para arriba. Y sí, o sea, no es algo que que me marcara en ese campamento, pero sí fue como que... Sí le sufrí porque uno... O sea, desde el inicio yo iba rechazado en cuestiones de que... Pues si iba a ir al campamento obligado, mínimo quería estar con mis primos, cosa que no. Y luego también de que te inventaran apodos y cosas así. O sea, creo que ya hasta la... Eran como 3 semanas de campamento, 4, y hasta la última semana conseguí amigos, o sea... Ay, ya cuando ya iban de cierre. Exactamente, es que para mí sí se me dificulta. O sea, a mí... Yo sí era la persona que le tienes que hablar y luego... Yo sí te respondo, o sea, siempre te respondo, pero me tienes que hablar. O sea, yo no te voy a hablar, no va a haber iniciativa qué de mí. mamón. No es por mamón, es porque... No sé, o sea... no Yo me era la atrevo. castrosa que te habla. Que te habla y 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 te habla. Yo era esa. O sea... Sí. Ella, a lo mejor hubiéramos sido amigos. De que me Hubiéramos hubieras sido adoptado. amigos. Tal vez así fue como nos hicimos amigos, yo creo. A lo mejor, a lo mejor. Pero la verdad es que sí siento que... ¿Tú crees que es diferente la infancia de alguien que ha tenido... que ha experimentado bullying versus alguien que no? Sí, totalmente. O sea, que Porque experimentó la vida diferente, ¿no? Hay muchos que hicieron bullying que piensan que el bullying no es real. O que la vida realmente no hay tanto sufrimiento porque para ellos está con madre. Pero muchas de esas personas, no digo que todas, porque muchas sí cambian. Pero es de que su top de vida fue en secundaria y primaria porque, pues como en sí hacían bullying, eran intimidados y nadie los molestaba. Entonces para ellos eran los reyes de... Siento que sí, los únicos que dicen que la secundaria fue padre fueron los bullies. O sea... No, también los- hay más personas, pero a ay, mí sí me ha que tocado amigos. Los que tenían de que 2 amigos y nadie les decía nada, No, güey. es que va bueno, mucho- pero el resto o eras bully o eras el bulliado. O eras en medio de que al que nadie le hablaba y nada más estabas ahí. Pero eran bien poquitos esos los que quedaban en medio. O sea, la verdad sí, los bullies no tenían piedad. Pero bueno, esa es otra etapa, sería la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces, no nos vayamos tan allá. Ahora, ¿hay alguna serie cuando tú eras niño? Niño hablamos de que 12 para abajo, que tú no te perdías alguna caricatura, una serie, algo que te gustara mucho ver. Porque en ese tiempo creo que existía el Canal 5, no existía Nickelodeon. Todavía sí existe el Canal 5. Sí, Todavía bueno, existe pero era Nickelodeon. otro Canal 5, Nickelodeon. Bueno, ¿cómo se llamaba? El XD. El XD. El Disney XD fue Disney Channel. después. ¿Eh? El XD fue después. En ese entonces era Jetix. Ajá, también estaba Zapping Zone de que Disney, Art Ajá. Attack estaba. ¿Qué más estaba? Ah, bueno, yo la verdad sí era niño que no tenía cable. Entonces... Tenía el cable. No tenía cable. Ah, ok. O sea, yo era literalmente Canal 5. Yo llegaba de la primaria y lo primero que veía era Digimon con Gilmon. Era... ¿Cuál? Dragon Ball Z, Digimon. obviamente. Sí. Digimon me acuerdo porque eran los que hicieron los juguetes. ¿Te acuerdas que le andaban los juguetes que se abrían? A mi hermano le encantaba ese pedo, no me Esos acuerdo. eran los Bakugan. ¿Eh? Esos eran Bakugan. No manches, Eran me unas pegó. bolitas que se hacían como de monstruos. Ajá. Ese es Digimon otro. es un juego digital. Hay muchas versiones de Digimon, pero ninguno es que lo Los lanzaba. estoy confundiendo. ¿Quién no era la fan? Era mi hermano. Sí, no, estás vos confundiéndolo con Bakugan. Veías, por ejemplo... ¿Qué más había en el Canal 5? Chavo el 8. Ah, es que tú me dijiste no... Bueno, vi Mi que familia es súper fan del Chavo del Tu 8. familia Yo es sí crecí superfan. con... No, o sea, no solo con el Chavo del 8, con los polivoces, con Pedro Infante. Drake y Josh, ¿lo llegaste a ver? Sí, es súper fan de Drake y De Josh que también. Carly... Sí. Sí los pasaban, ¿te acuerdas? No sé, o sea, yo creo que sí fue más después para mí. Es que acuérdate que somos diferente generación. Ajá. O sea, yo sí los veía, pero en la secundaria ya... O sea, es que yo siempre he sido fan de las series. O sea, en teoría Ajá. las series actuales de Disney muchas las he visto.
No todas, porque obviamente ya tengo menos tiempo. Pero no sé, las últimas que vi... Ay, ¿cuál fue? Ah, pues ahorita estoy viendo Henry Danger, otra vez que regresó la película. También regresaron los superhéroes. Que también es... Eso es post también de Dan Snyder, o sea, ¿sacas? Claro. Que ellos lo crearon, o sea, Dan Snyder la creó, pero lo continuaron sin él. Y eso, lo de Dan es reciente, o sea, son series de hace 5 años. Yo sí tuve cable, pero por un tiempo. De que... Estos ricos de ahora. No, hombre, No. A ver, pausa. Yo tuve cable antes de que se divorciaran mis papás. Todo se arruinó cuando se divorciaron. Pero de nada me servía tener cable porque yo veía puras ñoñadas. O sea, yo veía de que Animal Planet, de que Discovery Kids, de que... Todas esas cosas a mí me encantaban, me gustaban mucho porque... Pues obviamente era muy nerd, ¿no? Entonces, en todo ese aspecto yo sí era de que usaba el cable, pues obviamente para ver, aprender cosas. Después se divorcian mis papás y mi mamá decide que está prohibida la televisión. Y a partir de ahí fue ver el canal 5 a escondidas, de que cuando mamá no estaba en la casa y cosas así. Pero sí, nosotros sí teníamos cable cuando era niña. Bueno, cuando era niña ya no. Entonces... Ay, ahorita ya no ocupas cable, todo lo vemos por internet. Ah, ya. Pero tienes Disney Plus. Disney Plus. O Netflix. No me acuerdo que existiera Disney Plus. Me acuerdo que existía Disney. No, ahorita más. tienes Disney Plus, te pregunto. Ahorita no tengo Disney Plus. Bueno, tengo HBO y Netflix, nada más. Nada más. No es que Disney Plus, o sea, Disney no me sirve de nada a mí tenerlo. Como que hace filtrar las películas a cada rato. No, yo sí veo todo. O sea, Bueno, entonces nosotros tuvimos infancias diferentes, según él, ¿no? Y luego, a ver, del otro lado. Yo de que del otro lado. Uy. Y tú de que viendo las preguntas. Uy, y yo así leyendo la pregunta. ¿Hay algo de tu infancia que aún no sanas del todo? Una pregunta complicada. Creo que... O sea, sanar del todo tendría que pensarle. Porque ya muchos... Tanto con psicóloga como con mis papás. Yo sí hablé con ellos en cuestiones de que... No sé. Un ejemplo. A mí... sí me llegó a pesar en sí de que... No sé, mi papá era el ejemplo de toda la familia. O otros de que... Como te digo, de que pues mi papá sí tenía muy marcado lo que quería. Y que soy algo diferente a él. Tenemos ciertos gustos en general. O también de que en ciertas etapas... Sí se veía un poquito más privilegiada mi hermana que yo en muchas Las cuestiones. diferencias. O sea, yo sí los marcaba mucho en cuestiones de que... Y ni siquiera es con mi hermana, a veces también era con... O sea, de hecho, ahorita ya ya lo fui superando, pero creo que sí es como que mi pelea de que yo, de cierto modo, yo sí le tenía resentimiento a la iglesia porque sentía que me quitaron mis papás. Y no era ni siquiera... O sea, es algo que yo no comprendo y que quizás jamás comprenderé porque no tengo mucha fe en ese aspecto. Pero ya me lo platicó mi mamá y cosas así. Y por eso digo, ok, no lo voy a comprender, pero trato de hacerlo. Pero para mí era como que... Ese es mi comentario funable de que ir a la iglesia a veces sí se me hace como que una pérdida de tiempo. Porque... Ahí va. Porque no lo crees, ¿no? O No, sea, es que yo tuve discusiones con mi papá de que yo quería aprender a tocar batería y mi papá quería que tocara guitarra para tocar en los coros. Yo quería clases de inglés y me metieron a Éxodo, a grupos de catecismo. O sea, y yo es como decía, o sea, veía siempre esto. pusieron a la iglesia por encima de lo que tú querías. Exactamente, y era mucho de que era eso y aparte mis papás, no sé, algo que yo tenía mucho era ver los partidos con mi papá. Lo tenía hasta que mi papá le cambiaron las misas los sábados a las 7 y a esa hora juega los Tigres. Entonces era como de que ya no puedo ni ver los partidos, ya no puedo, o sea, si era... ¿Culpas a la iglesia? Ya no. O sea... ¿no sientes resentimiento por haber perdido cosas o no haber tenido la oportunidad de desarrollarte libremente? Perder, por ejemplo, un tiempo tan especial de calidad con tu papá. ¿No le agarraste resentimiento a la iglesia? Siento que no, porque sí tenías... O sea, creo que aún si la iglesia, mi papá y yo... En ciertas cosas no hubiéramos conectado tanto. Entonces creo que como que la separación no hubiera existido. Pero al menos él estaba haciendo algo que le hacía bien. Entonces eso es lo que ahorita ya me reconforta. Porque mis papás no tuvieron una vida fácil, ¿sabes? Los dos son cabecilla de las familias. Mi mamá se encarga de muchas cosas de mi abuelita todavía. Mi papá en ese entonces... Mis abuelos fallecieron. Y tenía un hermano síndrome de Down muy grande. Entonces era de que se tenían que turnar y yo una noche no dormía mi papá aquí en la casa. Era una noche sí, una noche no, porque se turnaban entre los 4 hermanos a cuidar
a mi tío, que en paz descanse. Entonces, para ellos su terapia era la iglesia. Oye, es como de que dices, no manches, qué chido. O sea, otros se la pasan tomando. Mi papá sí toma, pero muy rara vez lo he visto pedo. Es en una fiesta o algo así que está celebrando, pero es una vez cada 2 años, o sea, sí es muy poco. Entonces, por eso actualmente sí he dicho de que no me molesta, a lo mejor, y digo, si hubieran hecho las cosas diferentes, creo que no. Porque mi papá no es de, vamos al parque a jugar a la pelota. Porque él no tuvo Ajá. esa niñez, él empezó a Pero, o sea, crecer. no los culpas, pero sientes que duele, al menos un poco, el saber que perdiste cosas a raíz de esa terapia o de ese intercambio Mm, tienes que adaptarte tú a la iglesia. no, porque siento que eso lo aprendí de ellos. O sea, lo que soy ahorita, aunque sea enfocado en otras cosas, lo agarré de ellos. Y para toda mi familia, mis papás son los que no o sea, hacen muchas cosas. Que yo también, o sea, de que para mis amigos soy el vato que no deja de hacer cosas. Pero ellos enfocado en, no solo en la iglesia, también en los cantos, en amigos, en cosas así, porque mis papás tienen un grupo de amigos muy grande, entonces es... Pero el que te haya servido no quita que... Ah, o sea, te digo de que como lo he trabajado ahorita ya me duele muy poco, ya casi nada, pero no sé, es reciente, o sea, te estoy diciendo que si me lo hubieras preguntado hace 2 años o en el podcast pasado, te hubiera dicho que sí, porque no lo había hablado con ellos. Porque yo sí le dije a mi papá de que le dije, oye, a veces siento esto. O así, o sea, y ya lo hablamos, ya me dijo, y la verdad se está poniendo, o sea, él empezó a poner más de su parte. Ahora sí es de que, oye, ponme el partido, era cosas así. Que a mí ya no me importa mucho el fútbol, pero yo cuando veo un partido lo veo con mi papá. Porque tampoco me molesta y sí me gusta verlo y así, entonces. Pero muy poco. ¿Y tú Wow, de wow. Siento que este episodio es un episodio complicado en el sentido, no complicado, un episodio muy vulnerable, ¿no? de qué? Porque siento que las infancias nos moldean y el mirar atrás Ajá. a veces puede ser un poquito... tiene momentos felices, pero también tiene momentos tristes donde tú volteas y Sí. ves las decisiones de tus papás, ¿no? También. Es que aquí te puedo decir, o sea, fíjate que de niño yo notaba mucho, y ahorita te lo contaba, de que es que yo sí me ponía en los pantalones de otros niños. Y no es porque fuera una visión imaginaria. Mis papás iban a la iglesia o a los coros con niños de bajo, o sea, de situaciones muy difíciles. De situaciones vulnerables. Y les enseñaban a tocar guitarras para que ellos no cayeran en adicciones. O sea, si O era... sea, tus papás eran abnegados a la sociedad, o sea, servían a la gente. Sí, o sea, de que actualmente lo siguen haciendo. Ahorita tienen un coro juvenil. Se van de iglesia a iglesia creando coros y también para quitar ese tipo de cosas. Eso siempre sí lo aprendí a nunca ser envidioso, porque yo le decía, oye, ¿tú qué hubieras o sea, tú qué hubieras pasado de que en Navidad hay un árbol lleno de regalos y muchos no son para ti? O la mayoría, o sea, de que nada más hay uno o dos para ti y los demás son para los... Le decimos hijos regados, mi hermana y yo, porque mis papás son figuras paternas para demasiados niños. Pregunta, lo voy a preguntar con mucho respeto. Ah, tampoco. No, no. Es que es un tema delicado, la religión con las infancias es un tema No, delicado. pero ya son temas que ya traté, Pero por eso lo puedes preguntar. yo sé, pero no quita que el peso que tiene lo que Ajá. estás contando. O sea, a lo mejor tú ya lo sanaste, ya lo hablaste, ya no duele tanto como dolía, pero sigue siendo lo que es. Eso no cambia. Ujú. Mi pregunta es, el tanto servir, tanta abnegación hacia la sociedad desde el punto de vista de creer en Dios y ser, esparcir la palabra y todo eso, ¿hubo algún punto en el que tu yo niño se sintió reemplazado por... Por la iglesia sí. Por otros chavos no. O sea, si era como de que... No sé, y lo hablaba de que... A mí, eso es algo que creo que esto sí es algo que todavía me sigue doliendo. Bueno, aunque ya el año pasado ya al fin ya no lo hicieron. Navidad y Año Nuevo, mis papás llegaban hasta las 11 de la noche, no podíamos hacer los juegos ni nada porque estaban en misa. Entonces yo sí era como de que, no manches, o sea, sí, o sea, me sentía de que incómodo, entonces ya el año pasado no pasó, entonces... Sí, o sea, el que uno lo sane o el que uno ya haya pasado página no quita que es lo que es, Ajá. ¿sabes? O sea, y que fue lo que fue y que dolió en tu momento y que en tu momento sí pensaste, ¿por qué no puedo ir yo primero por una vez? ¿Sabes? O sea, ¿por qué en Navidad no pueden llegar antes? ¿Sabes? O sea,
lo pensaste y pasó y lo viviste. O sea, ahorita ya adulto, ya lo hablaste, ya lo sanaste, pero no quita que es lo que es, ¿sabes cómo? Sí, no, o sea, pues sí fue una o sea, es como que es ponerte en el lugar del niño y recordarlo. Pero yo no, o sea, es que yo no sé, como te decía lo de la comida, yo no soy tan así de recordar ese sentimiento en ese momento. De repente sí me pasa, pero ahorita no. O sea, ahorita estoy como muy neutro porque pues estoy de que tranquilo, pero cuando te da ansiedad sí lo empiezas a sentir de manera diferente. Pero te lo puede, o sea, a lo mejor mañana si me da un ataque de ansiedad y te digo de que, no manches, o que vuelva a pasar una situación similar. Claro. Sí lo puedo retomar, pero siento que es algo que ya lo tengo bastante trabajado y que fuera de todo, o sea, yo admiro mucho a mis papás dentro de eso porque pues siguen su fe, siguen lo que ellos creen. Y eso es como que mi mayor ejemplo. O sea, de que tú crees, o sea, tú sigues lo que crees. Ellos han servido dentro de lo que ellos quieren. Y pues para mí está con ganas. Es como de que yo les daba el ejemplo de que, pero moldeado a... Yo cuando se los tuve que explicar de una manera diferente, se lo explicaba a su manera. Entonces está chido. Wow. ¿Y tú En de todos qué? los años que llevo de conocer a Ángel, siento que esto es lo más vulnerable que, o sea, lo más tú que te he escuchado hablar. O sea, hemos hablado de cosas, te has abierto conmigo, pero esto es distinto. Y creo que este episodio me lo voy a llevar mucho. De mi lado, creo que algo que no he sanado, un chingo de cosas. Bueno, Si alguien empecemos está con la traumado lista. de esta mesa, soy yo. Nada, pero yo también ya fui a terapia. Pero algo que genuinamente no he sanado, yo creo que a lo mejor alguien que ve este episodio lo va a entender. Pero en mi casa yo creo que lo que yo nunca sané fue la violencia. O sea, hubo mucha violencia. Yo crecí con mucha, mucha violencia. O sea, Navidad, Año Nuevo, siempre era gritaderos y era... Obviamente altercados físicos y todo eso. Yo crecí con tanto mi principal pilar, que era mi mamá, como mi familia, que era mi abuela y mis primos. Todos. Siempre hubo violencia. Entonces, siento que es algo que cuando era niña, sobre todo cuando eres niño, quedas como a la merced de un adulto, ¿no? O sea, quedas al... O sea, no tienes de dónde. A dónde escaparte, a lo que literal. él diga, a lo que él quiera, a lo que él decida, a como él lo Ajá. decida. Tú no tienes voz ni voto, eres un niño. Sí. Entonces, siento que algo que no he entrenado es que cuando la niña me generaba mucha impotencia no poder cambiarlo. Porque veía niños que tenían... O sea, porque eso es lo que pasa. Entras en sociedad, vas a la escuela y ves que hay niños... Ves cómo son sus papás. Por ejemplo, Día de las Madres, Día del Padre. Güey, yo veía cómo venían los papás, venían las mamás a la escuela... Y mi mamá no venía. Primero que nada, la ausencia también es un tipo de violencia, ¿no? Mi mamá no venía. O por ejemplo, yo veía pues el trato que había donde se les respetaba lo que ellos querían como ellos los querían. Es que a mí me gusta la mochila morada. Para mí era, te chingaste. O sea, esto es lo que yo quiero y como yo lo quiero, ¿no? Ajá. Entonces siento que algo que mi yo de niña nunca sanó fue precisamente eso. La cantidad de violencia que había, que no existía paz. Y el estar todo el tiempo en la defensiva como niño te estresa a tal grado que es como que... O sea, siento que es diferente cuando eres adolescente y adulto, que como que tú puedes tomarlo, o sea, lo puedes manejar, puedes de alguna manera lo lidias. De niño simplemente estás recibiendo y no sabes qué hacer con tanto. Entonces, ya lo hablé en terapia, ya fui a terapia. Sin embargo, sí es algo que creo que uno como adulto sigue teniendo dentro y es la razón por la que mucha gente que fue víctima de violencia y creció en violencia sigue yendo a terapia, ¿no? Porque todavía hay un niño que mira atrás y dice, chingado, o sea, ojalá hubiera podido hacer algo. Otro elemento muy importante dentro de esa violencia fue la religión también. O sea, siento que a mí sí me gustaba ir a la iglesia, pero me gustaba ir porque era el lugar donde tenía más expresión, ¿sabes? O sea, tenía más libertad de convivir con otros. Por ejemplo, iba a la iglesia y había una separación de mi mamá, ¿no? Había una separación de... Podía ir a clases sin que ella estuviera, podía pensar sin que ella estuviera. Entonces, para mí era como un respiro, ¿no? Sacarle la cabeza del agua y siento que también sentía grande como que la iglesia me defraudó. Porque la iglesia veía esa violencia y no hacía nada. O sea, yo me acuerdo que yo, antes de irme de mi casa, porque yo me fui de mi casa, yo fui la primera en mi familia que rompió el ciclo. Después de mí siguió mi hermano y más gente, ¿no? Pero cuando yo rompí el ciclo y me fui de mi casa, antes de irme yo hablé con... Yo era adolescente ya.
No adolescente, tenía como 12 años. No, tal vez no. Bueno, el punto es que ya estaba joven, ¿no? Estaba en mi adolescencia y ellos me vieron crecer. O sea, ellos me vieron desde niña crecer. Y yo hablé con mi líder de jóvenes, porque en el cristianismo hay líderes de jóvenes donde, por ejemplo, tú vas un sábado a convivir con jóvenes de la congregación. Y yo le dije y le conté lo que pasaba y le conté cómo me sentía. Y me acuerdo que lo único que me dijo fue, tienes dos opciones. O te quedas y te aguantas, o no lo aceptas y te vas. En lugar de decir, güey, qué pedo, qué chingados está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? La persona puso antes, y lo mismo pasa con violencias de familiares, de que le dicen a la esposa de que es que tienes que aguantar porque tu esposo y es la cabeza de la familia, la verdad. Entonces siento que es algo que nunca sané, el que tanta violencia tuviera espectadores adultos y como quiera yo tuviera que seguirla tomando. Ya como menciono, ya fui a terapia, ya lo traté, ya entendí que no debo repetir el ciclo, ¿no? Pero así como tú tuviste como que a tus papás diciéndote, no en violencia, pero sí te dijeron de que, oye, mejor la guitarra porque es para la iglesia. En mi casa también hubo mucho control y no tuve mucha presión de personalidad. No pude crecer y siento que entonces ya cuando creces se manifiesta. Y pues nada, eso fue, es algo muy, ahorita lo cuento muy fríamente, Sí. ¿no? Porque no quiero llorar obviamente en el podcast, pero... Da rating. Pero sí me tiento esto, que dentro de tanta violencia me perdí cosas, como por ejemplo mi cumpleaños. O sea, no me lo celebraban. O sea, llegó un punto que ya mis papás se divorciaron, fue mi último cumpleaños. Que mira, ahí va la diferencia entre que... Yo mi problema es que me querían festejar muy grande. De que Sí, o sea, que tú grande. dices de que, güey, para ti era una queja de que, ay, güey, qué pedo, yo no quiero fiesta, no quiero nada. Y yo era como, güey, a mí no me hace nada. Sí, aquí es... Creo que sí va muy diferente. Porque pues ya la violencia creo que ya es... O sea, creo que es más extremista de tu lado. Creo que va más en la cuestión de que no es tu culpa ella. O sea, ahí va con el... Eras una niña, no tenías que control Sí, de que nada. también o sea, celebrarle el cumpleaños a tu niño es parte de su expresión. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué te gusta? Vamos a hacer tu fiesta de temática de algo. ¿Qué te gusta hacer esta vez? Porque cuando yo era más niña, mis papás hacían fiestas temáticas. Yo tuve una fiesta temática de Nemo nada más porque estaba obsesionada con Nemo y regalamos peces. Le regalamos peces a la gente, güey. No regalen animales en cumpleaños, los Sí, niños no ya saben no, cuidarlo. ahorita ya estaría súper funado, pero dieron peces en bolsitas a los niños. Yo tenía fiestas temáticas, güey, pero yo crecí y eso se acabó. Y para mí eso fue como no poder tener el control. Siento que eso fue lo que yo... No poder hacer nada. Pero bueno, esto ya es un tema más pesado que lo tomaremos en otro episodio. Antes de que Saran... Ay, Dios, no, es que yo la verdad sí voy a llorar si sigo hablando esto. Pero bueno, a ver. Ok. Última pregunta. ¿Hay algo que hacías de niño o de niña que te gustaría seguir haciendo ahora? Fíjate que creo que fuera de lo... Sigo siendo lo mismo curioso, pero antes me atrevía menos. Yo creo que ahorita sí estoy más como que aventado. O sea, ahorita... De hecho, les da mucha risa a mis amigos de que... No sé, ahorita yo estoy muy emocionado por la Switch 2. Cuando en mi perra vida de niño nunca... Porque pues tampoco era muy fan de los videojuegos. Porque como no los tenía ya más reciente, me daba igual. O sea, yo aprendía que... pues no pasa nada si no tengo la consola o cosas así. Pero ahora que va a salir un nuevo juego y... que ahora yo me las compro, digo, que ¿sabes qué? Sí la quiero. Entonces yo creo que qué chido eso. Yo sí tengo mucho y de todas las energías, pero yo las abrazo, no sé, tengo mi energía masculina, mi energía femenina, mi energía de niño. Entonces todas ellas las abrazo en cuestiones de que cada energía me convierte en lo que soy. Y yo siempre he dicho que todavía no... O sea, sí estoy en una etapa de mi vida, pues tengo mi edad, en cuestiones de que sí tengo que ser serio en muchas situaciones. Pero también es como de... O sea, me voy a jugar, me voy a juegos. Juego en las noches con mis amigos, Mario Kart. Que muchas personas... Digo, yo en mi niñez no tenía eso. Entonces, ahorita yo estoy disfrutando mucho. O sea, la verdad, es como de que... Decir a lo mejor... Lo único que sería es pues ya no tener el pensar en... tengo que sacar el jale adelante, ¿verdad? Pero... Creo que es lo único, pero así de cosas que hago, yo creo que ahorita hago más cosas de niño que cuando era niño. Wow. Entonces, ¿te gusta más tu presente? La neta, sí, o sea, ahorita estoy bien ansioso, o sea, ahorita es como de que, o sea...
ven Qué todo. padre, porque entonces tu yo de niño te miraría ahorita y diría, ay, qué cool es Ángel. La verdad sí, porque yo siempre quise ser creador de contenido. O sea, yo te estoy diciendo que desde la secundaria, desde el 2012, pero me daba miedo. Pero ahí están mis vlogs. Bueno, ya los borré, obviamente. Ah. No me acuerdo ni el canal. O sea, a lo mejor siguen estando ahí ocultos. Hay que ¿no? buscarlos para que reacciones a ellos. Pero yo quería ser youtuber. Obviamente en ese entonces tu Ah. referente era Wherever Tomorrow. Después empezaste... O sea, ahorita mi referente es... Te amo, Gonzok. Algún día te voy a conocer. También a ti, Germán. Ojalá. Germán Garmedia. Ya tenemos ahí un trato tú y yo de conocernos. Porque me respondió un tweet. Y creo que ahorita estoy haciendo... O sea, ahorita ya estoy en mentalidad de que... ¿Y por qué no lo hago? Pero también eran muchas las posibilidades de que... Porque aquí retomamos en que el dinero sí es importante. Porque... No sé... Cuando no compraban videojuegos no es porque en mi casa no tuviéramos dinero. Sino que mi papá tomaba otras prioridades. Y la neta, al chile... Una consola para tu hijo no es una prioridad. Y mi papá no le gustaban. A lo mejor hubiera dicho, ok, a mí me gusta... No sé, si yo tuviera un hijo sería muy diferente si le compro una consola a mi hijo. Porque yo sé que también va a ser para mí. Que tú también la vas a usar y a tus papás no les No le entendían, o sea, no sabían cuál era la consola de Claro. la que acaba de salir, ni cuándo vas a estrenar. Entonces, realmente sí le aprendí mucho a eso de que administrar el dinero y también a la personalidad. Pero yo siento ahorita que estoy viviendo el sueño de que, no sé, tengo mi cámara, tengo mis micrófonos, tengo mis juguetes, tengo mis juegos. No tanto de juguetes de coleccionables, eso sí no soy tan fan. Pero tengo mi consola y me la llevo a todas partes. Y es de que, oye, pues cuando nos juntamos una reta de Mario Kart, juegos de mesa, me encantan siempre los juegos de mesa de cartas. Acá atrás tengo lleno de juegos de mesa. O sea, ahorita yo estoy viviendo y obviamente no son baratos. De que tú te trajiste todo el infancia al presente. Es que fíjate que Y lo mejoraste. de niñez yo no pensé, o sea, nunca fue un estrés porque nunca pensaba en eso. Porque, no sé, la consola las tenía mis primos y mis primos siempre me invitaban, entonces para mí no era un para problema. ti no era como que me estoy Y es que perdiendo también, algo. ojo, algo también muy interesante de mí es que como tengo yo no puedo jugar un juego solo, me aburro. No te aguanto un juego más de media hora. O sea, entonces sí es como de Pero que... puedes jugar en línea, ¿no? De que Exactamente, ahorita pues ya está lo de línea, pero en ese entonces no existía en línea, entonces para mí no me sirve, o sea, Eres a mí inútil. un agradecimiento para mis tíos porque ellos fueron los que me regalaron un Game Boy Color de que pues creo que fue de mis primeras consolas porque, o sea, era de turnarnos y ese juego era de uno y me regalaron casi no lo usé. ¿Por qué? Porque lo que me gusta era jugar con mis primos. Y ahorita lo que me gusta es jugar con mis amigos. O sea, no es tanto del videojuego, es de que yo no soy el único que esté interesado en la Switch 2, sino que mis amigos también y ellos también, de que, oye, yo también me lo voy a comprar, me voy a endeudar, pero me lo voy a comprar. Entonces estamos en eso. Wow, tuvimos infancias completamente diferentes. A mí algo que me gustaría seguir haciendo, que siento que es algo que le envidio a mi yo de joven, Ajá. honestamente, es que yo era una niña genio, güey. O sea, ¿tú te acuerdas del enlace nacional, güey? Más o menos. El enlace, ¿te acuerdas que lo presentaba? Güey, yo lo Ah, pasé ya. con 100, güey. Ese pedo ibas a conocer al presidente, la chingada. Ganaba concursos. O sea, yo le envidio como esa capacidad que tenía de sorprender. O sea, académicamente. Pues algo que yo me di cuenta y también investigué mucho, porque yo tenía un problema así, no reciente de niño, yo de niño era muy flojo, pero yo sentía que en la prepa era más inteligente que ahorita, pero no es el enfoque. Mi cerebro tiene la misma capacidad y estuve practicando ciertas cosas y volvieron, simplemente es práctica y enfoque. Tu inteligencia hay una cosa que va mucho en responder historia de aprendizaje, o sea, una inteligencia de información. Y la inteligencia de la calle. No, la inteligencia, vida. no de la calle, la inteligencia se le llamaría, no sé si analítica o cosas así, de analizar realmente la situación, que viene también a los exámenes, que te dan una prueba de conocimiento, que es diferente la prueba de conocimiento a cómo resuelves esto. Si eres de la segunda, vas a tener una vida un poquito más sencilla. Que si eres académicamente competente. Si eres académicamente competente. Entonces, cuando descubras tu tipo de inteligencia, porque yo sí puedo aprenderme las cosas, pero me tienen que interesar un chingo. Si no... Yo siento que yo sí lo era competente académicamente. La vida me costaba mucho, pero académicamente era... O sea, güey, pasé las pruebas del alfa. O sea, ya eso te decía a ti de que, güey, qué pedo. O sea, sí tenía mucha competencia. Es algo que le envidio mucho a mi yo joven.
la capacidad de resolver situaciones, analizar y todo ese pedo me costó más años, ¿no? Porque, pues, académicamente esto era más cuadrado, ¿no? Había un parámetro, tú sabías más o menos para dónde tantearle. Y siento que mirando atrás me gustaría seguir teniendo esa capacidad, pero a lo mejor más extendida a lo que tú dices, ¿no? A la vida, ¿no? Siento que, por ejemplo, es algo que siento que las personas con inteligencia académica o inteligencia en general, que, o sea, a mí me acuerdo que me costaba entender cosas, o sea, fuera de un concepto tal cual. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo llegué a pensar de que, güey, o sea, ¿será que yo soy el problema, no? Entonces, me hubiera gustado mirar atrás y decirle de que a mí yo de niña de, güey, no mames, ¿sabes la cantidad de cosas que puedes hacer con eso? O sea, te puedes ir en una beca al extranjero y la chingada. Hay tanto que puedes hacer con eso, tanto que puedes vivir, que en lugar de avergonzarte de ello, lo hubieras lanzado más, ¿no? Pero sí es algo que me gustaría seguir teniendo en la infancia, como esa capacidad. A partir de ahora regresa la Falcón erudita. Ay, regresenme a cuando era niña. No, gracias. A ver, siguiente pregunta. Ahora sí ya la última. Ahora sí ya la última pregunta. Ya llevamos Ahí va. 1 hora 20. De cierre. Uy. Ok. Dice, ¿qué le dirías a tu yo de la infancia si pudieras hablarle hoy? Si pudieras hablarle hoy. Qué niño flojo. Le diría, sigue flojo. No sé, a ver tú primero, en lo que se me ocurre algo. Yo estoy imaginando a mí yo de niña, ¿no? Cómo era. ¿Y tú de que cómprate una casa? No, me gustaría decirle que viva. Que viva, que viva y haga lo que sienta, no lo que alguien más quiera o alguien más sienta. Me gustaría decirle que es bonita, porque yo no me sentía bonita cuando era niña. Que es inteligente. Y que la vida no se acaba. La vida no se acaba en la escuela. O sea, que no por no encajar en un grupo o no por no cumplir las expectativas sociales, ahí se acabó, va a crecer, va a conocer más personas. Y pues que viva en general, que viva la vida loca. Que va a salir de esta. Living la vida loca. Y pues nada, que aguante un poco más. Yo a ver, ¿qué le diría? Pues a lo mejor que salga más. O sea, si le reclaman nada más que salga más. Porque la neta sí me da mucha flojera salir en muchas ocasiones. Pero ya... De hecho, ayer lo platicaba con una amiga porque terminamos de grabar y me dijeron de que, pues vamos por unos tacos. Era una parejita. Entonces estaba de que uno a veces le da cosas ser tercio, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? O sea, yo dije sí, porque yo me prometí ya aceptar casi todas las salidas. Porque sí, yo era mucho de que, como era flojo, o sea, y lo sigo haciendo. Sí, no, o sea, si no es por algo, no tanto beneficioso, sino... ¿Qué te interesa, pues? Que me interese sí me cuesta mucho. Porque, no sé, algo que tú también me dijiste recién iniciando el año, de hecho, es de que nada más nos veíamos por planes y no por amigos. Y yo te dije, no, pues sí es cierto. Y también, o sea, me puse en práctica que, ok, sí, cada que me inviten... Yo le digo a Ángel, yo sé que somos amigos, pero le digo, güey, te siento como un colega nada más. Porque nada más te veo para el trabajo, para el jale, o sea... Entonces, a lo mejor le diré eso de que, pues, sé más amistoso, yo creo. O sea, yo siento que soy una persona muy amable y amigable. Pero siento que soy el que es el amigo de todos, pero no es amigo, ¿sabes? Entonces, que conoces a todos, pero no eres amigo de nadie. Exactamente. Entonces estoy tratando de que voy a aceptar más las salidas. Invítenme a salir. No se crean, no me inviten. Qué flojera. Pero bueno, este fue el episodio de las infancias. Y pero antes de finalizar, quería mostrarles algo. Porque lo he platicado en varios podcasts y en varias situaciones y nunca lo muestro. Entonces, esto lo vamos a recortar. A ver, ¿qué nos vas a enseñar? Les voy a enseñar un libro. Es mi libro Luna de Plutón. No se crean. Se llama Gertrudis quiere volar. Yo creo que esto es la descripción de cómo fue mi niñez. No lo conozco.
no conoces este A libro, ver. no conoces su autor. Su autor es... Luis Ángel Alcalá Mesta. Ya me doxó. Ay, ya, no te... Eso lo quitas, güey, eso lo quitas. No, A no, ver. mi amor. Lo quitas porque luego la gente te busca, güey. ¿Y dónde está el poema? ¿O es el libro completo? Son puros poemas y cuentos escritos por niños. Esa fue mi niñez durante... ¿Y cuál es el tuyo? Ay, ni me acuerdo. A ver, vamos a Es que no buscarlo. dicen, o sea, no dicen el nombre de quién lo escribió. ¿No dice los nombres? No. Gertrudis era una ¿No te tortuga acuerdas que cuál tenía... era el No. tuyo? Mira, vienen los nombres. Es que los primeros libros sí, pero los que hablan de Gertrudis no son los que ¿Será que escribimos están nosotros. en orden? Segunda parte. Gertrudis era una tortuga de mascota que teníamos en la primaria. Y nuestra maestra, que aún ¡Ay, tengo hay contacto uno con con ella. mi nombre! Miren, les voy a leer uno que dice Sara. Dice, Sara es una niña presumida y grosera. Decía siempre, yo soy más bonita que todas y mis papás tienen mucho dinero. Me compran todo lo que yo quiero. Es la niñez de Sara. ¡Claro que no! Cuando Sara iba a Tenía las... cable, recuérdenlo. Ay, qué maldito. Cuando Sara iba a las fiestas, nadie quería juntarse con ella y tampoco en la escuela sus compañeros jugaban con ella por su fea manera de ser con los demás. Un día, en una fiesta, Sara conoce a la tortuguita Gertrudis. Cuando Gertrudis llegó a la fiesta, todos los niños y niñas se acercaron a saludarla. Hola Gertrudis, ¿cómo estás? La saludan alegremente. Hola, contesta Gertrudis. Creo que ya Aquí fue le da mucho. mucho gusto saludar de nuevo a tus amigos. Sara desde un rincón observa lo mucho que quieren a Ya los que ya niños se lo y vamos a Gertrudis quitar. no Lo puede leen, ocultar. ¡Ah! Entonces, Me quitaron la infancia. no tuve ninguna compañera llamada Sara. Sara era una persona en ficción. Qué Hola, qué no, horror no, que no. me hayan quitado la infancia de las manos. Me la arrebataron. ¿Vieron eso? Así es. No me dejó ni terminar la hoja. Bueno, ahorita te- No, ya no me den nada. A ver. Es que lo ibas a leer todo y si están largos. Ah, pues no, nada más era una hoja. Ah, no. Ah, no mames, yo pensaba que nada más era Sí eso. continúa, por eso te estoy Y frenando. yo ya leyendo. A Ah, ver. sí. Aquí está mi escuela primaria. ¿De qué? Escuela primaria Eugenio Garzazada. Millonario. Iba a ser No, garzazada. No, la Garzazada no está por el TEC. La Garzazada está aquí a la vuelta. Ay. De hecho, esa escuela está chueca. Y de hecho, por el sector es de las peorcitas. Porque la chida estaba al lado de la secundaria que en la que estuve. Ah, pues en la que estábamos. A ver atrás, ¿qué dice? Este es un libro escrito de niños para niños. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Tú te acuerdas? ¿De qué? O sea, O sea, ¿no te acuerdas de cómo armaron el libro? No recuerdo si llegamos a esa parte, pero nosotros adoptamos una tortuga como en... O sea, la tortuga Gertrudis es real. O sea, sí existió. Tuvimos esa tortuga, creo que de segundo año hasta quinto, más o menos. Qué bonito. Y las maestra que casi nos tocó casi toda la primaria, que se llamaba la maestra Selvia, lo que nos encargaba normalmente para la clase de español era escribir cuentos de la tortuga. Entonces en cuarto año, pues habló con el DIF y todo eso, y hicieron que el cuento fuera un libro, entonces un libro. Qué lindo. Ay, a ver qué dice la Ni me dedicatoria. acuerdo, no, esa no la he A leído ver, desde diciembre del 2006. Yo tenía 6 años. ¿Cuántos años tenías tú? 9. Oh my god, yo estaba en primero de primaria y él estaba en cuarto. Sí, fue cuando estaba en Bueno, que es cuarto. cuando ya escriben y leen, ¿verdad? Dice tu primer nombre. Y luego dice, Ángel. Aquí tienes el ejemplar. Aquí tienes el ejemplo de que cuando una persona se propone realizar un proyecto, lo logra. Este libro es la culminación de un trabajo que tú has realizado. Atesóralo como algo único y hermoso. Recuerda que tú, al igual que este libro, eres especial. Te quiero mucho, tu maestra, Silvia Ramos. Selvia. ¡Qué bonito está! Y ahí es como cuando dicen de que, oye Ángel, ¿por qué crees que todo es posible? Porque hicimos que una tortuga volara. Ay, lo tira ya. Ahí se ¡Qué acabó. feo eres! ¡Qué No, bonita O dedicatoria! sea, no entendiste la referencia. Es como cuando dejas tirar el El micrófono micro- para como de que... O sacando ¡Qué una bomba. bonito! No, explota. Ahí voy a poner una explosión.
Qué bonito. Los maestros hacen una labor muy importante en las infancias. No, yo siempre digo que la labor de los maestros... Les digo, yo siendo sincero, creo que todo es posible. Y parte de eso es también por mi niñez. O sea, mis papás en teoría sí me hacían de que quisiera hacer estas cosas. Pero con el tiempo no me decían que no. O sea, de que, oye, quiero esto, pues veo la forma y se lograba. A lo mejor no en tanto en cosas materiales, pero en sí en ideas que llegaba a tener. O sea, ahorita este estudio está hecho en su casa, o sea, ¿sabes? Que es mi casa también. Pero, o sea, sí me apoyan. Entonces, Y pues muy malas infancias, un elemento muy bonito de Ángel y de cómo escribió un libro con su salón. Pero bueno, ya esto fue, nadie nos preguntó. Básicamente, realmente no le pegues a la mesa. Acuérdate. No le pegué. Esto ni se escuchó. Que traemos el pedo de no pegar a la mesa. Pero esto fue nadie nos preguntó porque verdaderamente nadie nos preguntó. A nadie le interesa realmente, pero aquí estamos. Fue un episodio bastante interesante y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Así es. Tengo que decir algo. No tienes que decir nada. Nos vemos la siguiente semana. Y van a escuchar una nueva cancioncilla al final. Pero igual lo decimos. Nos vemos. Bye. Sacamos los temas que otros ni se atreven consigo. Desde lo más random hasta lo existencial. Con Ángel y Sara va a doler, pero va a gustar.